El 8 de julio de este año 2025, los gobiernos de Brasil y China anunciaron la firma de un memorándum de entendimiento entre sus gobiernos para financiar y construir el primer tren bioceánico directo entre las costas de Brasil y las costas peruanas, entre los puertos más grandes de Brasil, entre ellos Espíritu Santo y el propio Santos en Sao Paulo, hasta el megapuerto Chancay en Perú, inaugurando una nueva etapa en este enfrentamiento geopolítico entre China y los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos acababa de retomar el control total del Canal de Panamá, con lo cual obviamente estaba anunciadísimo que el comercio chino a través del Canal de Panamá iba a empezar a sufrir problemas y una amenaza de bloqueo futuro, por lo cual China responde con un proyecto faraónico del siglo XXI que nos hace rememorar aquellos trenes bioceánicos que conectaron la costa este y oeste de los Estados Unidos, dando inicio al siglo americano que fue el siglo XX. Y paradójicamente, este tren bioceánico entre costa brasileña y costa peruana puede ser el anuncio y el preludio de un siglo de dominación china en la región. Entonces caben muchas preguntas, ¿cierto? ¿Será que Estados Unidos se va a quedar de brazos cruzados? ¿Cuál será su reacción? ¿Cómo obstaculizará este proyecto? ¿Realmente China logrará su objetivo de conectar los dos océanos para asegurar su comercio con el gigante sudamericano brasileño? Recordemos que son etapas diferentes, históricamente diferentes. Es decir, China va a financiar completamente este tren, cuando antiguamente para realizar obras en infraestructura en Latinoamérica teníamos que pedir permiso a las instituciones, digamos, patrocinadas por Estados Unidos, ¿cierto? FMI, Banco Mundial. Entonces, esto abre todo un nuevo paradigma en la región. Para todos los latinoamericanos acostumbrados al predominio cultural y económico y geopolítico de Estados Unidos, es un shock tremendo. Es decir, ya no son los gringos los más fuertes, los más, digamos, dominantes en la región, sino ahora es una etnia, un país, una cultura muy diferente la que pone toda la situación, el statu quo en Sudamérica, de patas para arriba. Y entonces, esto es digno de un análisis. Vamos a tratar de revisar qué es lo que hay detrás de todo esto, cuáles son las probabilidades de éxito y toda la parte geopolítica que hay detrás de todos estos proyectos faraónicos en nuestra Latinoamérica. Y si esto realmente es una oportunidad para que Latinoamérica se desarrolle o básicamente simplemente será un cambio de amo. Quédate y te cuento más. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos patriotas en toda Latinoamérica, reciban un caluroso saludo de su amigo el ingeniero Gustavo Villarreal para una noche más de geopolítica pura y dura. Nuestra advertencia, como siempre, a los que están visitando este canal: estás en un canal de centro, ¿ok? Y por lo tanto, nosotros somos no alineados, no estamos alineados ni con papi Rusia ni con papi Estados Unidos. Nosotros no escribimos columnas para Sputnik o RT, ni para CNN, ni la BBC, y por lo tanto podemos darnos el lujo de ser objetivos y tener el único compromiso con la verdad y con los intereses de Latinoamérica, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy día compartiéndoles el contenido que les había preparado para esta noche, ¿ok? El tema es: China y Brasil anuncian tren bioceánico, ¿nueva era para Latinoamérica o más de lo mismo? Vamos a ver de qué se trata todo esto. Para comenzar, tenemos que aclarar que este proyecto es un proyecto, digamos, faraónico por donde se le vea, por la longitud del proyecto, que estamos hablando de más de 3.000 kilómetros de recorrido total, ¿ok? Que va a unir a dos países ribereños, Brasil y Perú, ¿ok? Y que aunque hay otros proyectos en Latinoamérica que medio han cumplido este objetivo de unir el Atlántico con el Pacífico, como la red bioceánica que es parte de Santos, pasa por Paraguay, Argentina y llega a los
puertos chilenos del norte, tiene mucha diferencia, porque para comenzar, esa otra ruta del sur abarca 4 países y por lo tanto 3 fronteras. Por lo tanto, es más, la complejidad logística y de tramitología es más compleja. Aparte de eso, llegar a los puertos del norte chileno obligatoriamente igual te obliga a hacer cabotaje hasta Chancay, que en este momento China ha patrocinado con todo para que se convierta en el eje, el centro logístico de Sudamérica. Como decían los romanos, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, en Sudamérica estamos con todos los caminos llevan a Chancay. Entonces, porque China le tiene que consolidar, eso es uno de los principios básicos de una buena logística. Tú consolidas, porque al consolidar carga, al consolidar rutas, al tener un centro de distribución, tú vuelves más eficiente tus operaciones. Entonces lo de Chancay no es casualidad. Y ahora viene su complemento, este tren bioceánico, que va a ser una obra faraónica del siglo XXI y que a mi modo de ver es una demostración, una más, de que Estados Unidos está en decadencia y China está en pleno apogeo. Que para aquellos incrédulos que nos dicen, ¿no?, que viven en el siglo XX, se quedaron anclados en la Guerra Fría, en sus peliculitas de Hollywood, de su macartismo, ¿no?, de malditos comunistas, esta gente que está perdida en el espacio y en el tiempo, que aún creen que Estados Unidos pues es el sheriff todopoderoso, incontestable, y que no se han enterado que China pues ya ha superado, y vamos a ver cifras para demostrar esta hipótesis, superado a Estados Unidos a nivel comercial, a nivel logístico, a nivel de inversiones y a nivel tecnológico, ¿ok? Y va camino a superarlo a nivel militar, que eso le va a tomar un poco más de tiempo, pero es una tendencia ya irreversible a mi modo de ver, a mi modesto entender. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la historia de este proyecto? Porque esto no es nuevo, no es una idea que se les ha ocurrido a los chinos recién. Los proyectos para unir el Atlántico con el Pacífico, a semejanza de los proyectos que tuvo Estados Unidos en el inicio del siglo XX, esto pues tuvo inicios en los años 2000, cuando los gobiernos brasileños, boliviano, paraguayo y peruano empezaron a conversar, pero básicamente era digamos, una declaración de buenas intenciones. El gran problema de aquellos tiempos era que Latinoamérica, hasta no hace muy poco tiempo, dependía en gran medida de financiamiento de instituciones gringas, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario, para financiar sus proyectos de infraestructura. Entonces, pues había un monopolio prácticamente financiero y era poco lo que podíamos hacer los gobiernos latinoamericanos al respecto. La gran diferencia con este año 2025 es que ya hay competencia, hay una bipolaridad financiera, hay instituciones financieras chinas que tienen la suficiente espalda financiera para financiar estos proyectos y más. Entonces, por eso digo, ¿no? Este proyecto buscaba evitar el paso por el Canal de Panamá porque desde tiempos inmemoriales, desde que se construyó el Canal de Panamá, todos sabemos que es un territorio intervenido e intervenible por los Estados Unidos. Recordemos la invasión estadounidense del 89, recordemos la actual toma de posesión de Estados Unidos a la mala, ¿cierto? Incluyendo la humillación al presidente Murillo de Panamá, hecha por Trump, donde Trump dijo, no, 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 estos inversionistas hongkoneses se me van, que vendan sus acciones, yo quiero tener control absoluto del canal, porque eso lo construimos nosotros y entonces no se diga más. Entonces, para aquellos que no entienden muy bien de esto, a veces mis amigos izquierdistas están a veces más perdidos que huevo en ceviche, es que el comercio, mis queridos amigos, el comercio, las inversiones, el capitalismo, es la llave del desarrollo en época de paz. Y quien mejor aprenda a jugar ese juego capitalista es el que tiene todas las papeletas para lograr el desarrollo. Por esa razón, el sudeste asiático y China, principalmente, están desarrollándose a una velocidad vertiginosa, sin necesidad de guerras. Eso es lo más meritorio.
Y en pocas décadas, 40, 50 años, están logrando una transformación radical, lo que en Latinoamérica, con más de 200 años de independencia, no hemos podido. Entonces, algo están haciendo mejor los asiáticos que nosotros, obvio, ¿no? Entonces, el terremoto geopolítico ha pasado en este mes de junio, julio, con la firma de este entendimiento, memorándum de entendimiento entre el gobierno de Lula da Silva y Xi Jinping, ¿ok? Donde se establece el financiamiento, los estudios de factibilidad, financiamiento y construcción del tramo brasileño, el tramo brasileño, ¿ok? Faltando conversar todavía con Perú, pero digamos que Perú en esta ecuación es el actor menor, estamos de acuerdo, ¿no? Los dos gigantes, los dos grandazos, los que van a poner el dinero en la mesa y por lo tanto, como todos sabemos, el que paga, manda. Entonces, si ellos están pagando, pues lógicamente ellos van a decidir lo mejor para sus intereses para asegurar un buen retorno de la inversión, ¿estamos de acuerdo? Porque así funciona, nadie lo hace por filantropía, obvio que lo hacen por un beneficio económico. China quiere asegurar una ruta directa a todos los recursos naturales que Latinoamérica le puede ofrecer. China es un gigante que consume recursos energéticos, agrícolas, naturales, etcétera, etcétera, mineros. Y lógicamente para Brasil es abrir una ruta directa al Asia. Recordemos que históricamente Brasil ha vivido de espaldas a Hispanoamérica, ¿no? Entonces, recordemos que Brasil históricamente ha mirado al Atlántico. Yo he vivido muchos años en Brasil y puedo dar fe de esto. Las élites brasileñas son muy europeístas, ¿no? Y los brasileños de clase media, media alta, clase alta, tienen esa mentalidad muy europeísta, ¿no? Que mis ancestros europeos, que mi apellido italiano, que mi apellido alemán, que no sé qué. Históricamente, ¿no? El paradigma de desarrollo al cual ha mirado siempre Brasil ha sido Europa. Entonces, esta construcción de un tren representa un cambio de era, un cambio de era. Brasil entiende que el pivote de poder se movió al Asia y que ya no se puede ignorar la importancia de China para Brasil. Todavía recuerdo una conversación con unos colegas ingenieros brasileños en una capacitación que tuvimos juntos. Ellos me decían, y molestos, ¿no? Pero ¿por qué razón el gobierno no prohíbe la entrada de mercadería barata de China? Está arruinando nuestra industria. Y pues yo le decía, amigos, eso no se va a poder. ¿Cómo que no se va a poder? ¿Cómo es posible? Si basta que el gobierno lo ordene. No se va a poder. ¿Pero por qué dices eso, no? Es muy sencillo. Porque China es el principal cliente de Brasil. Es quien más te compra la soja, la carne, el hierro, etcétera, etcétera. Si tú le cierras las puertas a los productos tecnológicos chinos, de consumo masivo chino, pues obvio que los chinos no te van a dejar de comprar. Entonces tus exportaciones se van a una caída estrepitosa. Vamos a ver luego las cifras para que entendamos esto, me escucho mejor. Y esa realidad es hoy en día la realidad de muchos países en Latinoamérica, la gran mayoría. China ya es el principal socio comercial e inversionista de la gran mayoría de nuestros países, nos guste o no. Y como vuelvo y repito, el que paga, manda. O en este caso, el que compra, manda. Si es tu cliente, todos los que somos emprendedores, empresarios, sabemos, tú no te puedes pelear con tu cliente. Es una locura. Nadie ha ganado una discusión con su cliente. Si no te gusta ese cliente, lo que te toca hacer es diversificar, conseguir otros clientes. Y ahí sí te podrías dar el lujo de pelearte, pero si no lo tienes, no, no hay manera. ¿Ok? Entonces, ahora se entiende mejor, ¿no? ¿Por qué razón China apostó por el megapuerto de Chancay? ¿Ok? Entonces, y no es casualidad, ¿no? La posición geográfica de Perú en el centro de la costa sudamericana, justo en el centro. Perú también tiene el balcón de Sechura, ¿no? Que es el punto más cercano de Sudamérica hacia China. Y aparte de eso, Perú tiene la corriente de Humboldt, que tiene un mar riquísimo por ese motivo. Las aguas frías de la corriente de Humboldt permiten que el mar peruano sea de los más ricos del mundo y también los más profundos. Tiene un calado muy grande
muy alto, muy profundo, el calado de las playas, muchos puntos de las playas peruanas. Pues yo escuchaba algún comentario, decía, pues que Perú jamás va a tener las playas paradisíacas del Caribe. De acuerdo, Perú jamás va a tener unas playas paradisíacas como las del Caribe, pero el Perú puede tener megapuertos como Chancay. Entonces, es la ley de la compensación, ¿no? No puedes tener una cosa, pues tienes otra. Así es la vida, pues. Y Perú está sacando partido de esto, ¿no? Hay que reconocer que las autoridades peruanas, a las cuales yo he criticado en algunas oportunidades por desaciertos, en este caso acertaron, ¿no? Porque también es un cambio de era, como mencioné. Es decir, hasta el siglo XX, bueno, el siglo XIX, ¿quién era la potencia hegemónica? Gran Bretaña, indudable. Siglo victoriano, Gran Bretaña. ¿Qué país en Latinoamérica aprovechó al máximo una alianza estratégica con Gran Bretaña para impulsar su desarrollo? Chile, indudable, aliado histórico de la Gran Bretaña. Llegó el siglo XX, nuevo sheriff, los Estados Unidos despuntaron como nuevo poder hegemónico en la región. ¿Qué países tuvieron la sagacidad y la habilidad para aliarse con Estados Unidos y apalancar su desarrollo? El famoso piggyback. México, por ser frontera, ¿cierto? Socio comercial. Costa Rica, ¿cierto? Colombia, Panamá y nuevamente Chile. Indudable. Son los países más beneficiados de una alianza comercial y de inversiones con los Estados Unidos durante el siglo XX, y eso apalancó mucho de su desarrollo. No en vano, Chile ha sido el alumno destacado de la región. En el caso del Cono Sur, Argentina, Brasil, Uruguay, han sido siempre más europeístas. Pero este siglo XXI hay un cambio de era. El nuevo sheriff del mundo a nivel comercial, logístico, industrial, es China. Es otra cultura, es otra civilización. Y entonces viene el dilema, ¿no? Viene el dilema para México, para Costa Rica, para Chile, para Colombia, para Panamá. Sigo aliado a Estados Unidos, que aún sigue siendo un gran poder, pero está en decadencia, o cambio de socio y me alío con China. Digamos que esos países la tienen más difícil, ¿no? Tienen más que perder por el cambio. ¿Qué país no tenía mucho que perder y inteligentemente se está aliando con China? Perú. ¿Qué país está negociando un giro hacia Asia? Brasil. Y hasta la propia Argentina de Milei, ¿no? Que ha sido tan recalcitrante, tan antichino, ha tenido que tragarse sus palabras. Este señor Milei, que está más perdido que huevo en ceviche, como digo, que de libertario tiene poco o nada, ha tenido que comerse sus palabras y aceptar el swap chino. Entonces, para que veamos cómo está la cosa. Entonces, poco a poco China está consolidando su carga y sus rutas en Chancay, pues a través de sus navieras que controlan las rutas y una orden del Comité Central, me consolidan en Chancay. Listo, se acabó. La orden se acata sin dudas ni murmuraciones. Y ahora negociando con Brasil la posible entrada de Brasil a la iniciativa de Belt and Road, ¿no? Un cinturón, una ruta. Entonces, eso es lo que está en este momento detrás. Obviamente, la ruta principal, la ruta troncal que se está negociando es Brasil-Perú. Curiosamente, la ruta del sur que mencioné, la ruta del sur, curiosamente la ruta del sur, que viene de Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, evadió a Bolivia. Y esta ruta del norte o del centro norte que está manejando Brasil y Perú también está evadiendo a Bolivia. Lamentablemente para los hermanos bolivianos, debido a su inestabilidad política, los inversionistas no quieren correr riesgos. Y esto es un síntoma de cambios necesarios en Bolivia. Cambios necesarios
porque obviamente si no, Bolivia va a tener que, digamos, consolarse con rutas, digamos, ramales secundarios, ¿no? Para vincularse, igual que el propio Paraguay, con la ruta norte me refiero, ¿no? La ruta sur sí está integrado Paraguay. Ha sido muy hábil Paraguay. Paraguay negoció su incorporación a la ruta sur, porque muy bien pudo pasar por Brasil, directo a la Argentina y hasta Chile. Pero Paraguay ofreció, digamos, facilidades para que pase por su territorio, ¿no? Muy inteligentes los paraguayos. Entonces, ahora algunas complejidades, ¿no? Financiamiento, bien es cierto, bueno, sabemos que China tiene la billetera fuerte, puede financiar el proyecto sin problema. El asunto va a ser las elecciones, ¿no? La inestabilidad política. Hay elecciones el próximo año en Brasil y hay elecciones el próximo año en Perú. Habrá que ver qué gobiernos salen elegidos. Si sale Bolsonaro, él es capaz de dar reversa, capaz de dar reversa. Y es sintomático. En este momento, julio de 2025, que estamos filmando este video, el 23 de julio en la noche, 23 de julio en la noche, eh, hace una semana Estados Unidos amenazó y le aplicó a Brasil un 50% de aranceles. Ahora, ¿por qué razón? Porque Trump considera que el gobierno brasileño está, digamos, haciendo una intervención en el Poder Judicial y está haciendo una persecución política a su ex aliado Jair Bolsonaro. O sea, imagínense a los extremos que se está llegando, ¿no? O sea, ya descaradamente Estados Unidos quiere intervenir, quiere presionar a favor de sus intereses y en este caso sus aliados. O sea, es lo que yo digo en otros, le he dicho en otros videos, ¿no? En este momento no existe el derecho internacional, no existe. Existe una guerra fría entre dos bloques y hay un tercer bloque, países no alineados, en los cuales yo recomiendo estar, ¿ok? Y esta guerra fría entre estos dos bloques, pues una guerra, tienen guerras proxies, guerra comercial, guerra tecnológica, etcétera. Guerra financiera también, por supuesto. Entonces, ¿qué se viene? ¿Cuáles son los riesgos para este proyecto? Impacto ambiental. Miren, es algo que yo he hablado en otros videos, lo voy a recalcar y estoy realizando un video justo sobre la temática exacta, ¿no? Sobre el tema del medio ambiente. Algunos extraviados, hermanos extraviados, dicen, no, 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 no puede pasar por la ruta peruana porque invadiría la parte amazónica y pues no, eso va a afectar los ecosistemas y las tribus originarias que viven ahí y no sé qué tanta cosa. A ver, mi querido amigo, para aterrizar a aquellos extraviados, sobre todo los de izquierda, ¿no? Los progresistas. A ver, cuando Estados Unidos se desarrolló industrialmente, no valió de nada los aspectos ecológicos. O sea, empezando por Gran Bretaña, las explotaciones de las minas de carbón y todo esto. ¿Ok? O sea, cuando se desarrolló industrialmente Gran Bretaña, primera revolución industrial. Segunda revolución industrial, se desarrollaron principalmente otros países europeos, Francia, Alemania, el propio Japón empezó a entrar, ¿ok? Tampoco hubieron consideraciones ecologistas. Luego llegó la tercera revolución industrial, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética, el resto de países en el mundo, el resto de países europeos. Ningún país que ha desarrollado su industria, ninguno históricamente, repito, ninguno tomó en cuenta consideraciones ecológicas. Entonces tú me vas a decir ahora que para que Latinoamérica se desarrolle, sí debe tomar en cuenta consideraciones ecológicas. ¿Nos damos cuenta de la trampa? ¿No nos damos cuenta que este es un instrumento de intervencionismo económico con el cuento del ecologismo? Si tanto a Europa, a Estados Unidos les preocupa, no, a Estados Unidos no, porque nunca ha firmado ningún tratado ecológico. Si tanto le preocupa a Europa el ecologismo,
¿Por qué ha seguido patrocinando dictaduras sangrientas en África, donde trabajan en minas de cobalto niños? Para quien no me crea, vea la película Diamantes de Sangre, por ejemplo, para que vean la hipocresía europea, en toda regla. Y ellos son los que financian las ONGs. ¿Para qué? Para obstruir, repito, obstruir los proyectos de desarrollo latinoamericanos. Y nos vienen con sus tonterías que por acá hay un parque de pajaritos y no se debe pasar. Yo no digo tampoco pues que lo hagamos al caballazo, pero no podemos frenar el desarrollo por esas consideraciones, porque ningún país, repito, se ha desarrollado tomando en cuenta esas consideraciones, ¿ok? Entonces, si ellos no lo hicieron, no lo toman en cuenta, ¿por qué nosotros? ¿Por qué vamos a ser más papistas que el Papa? No tiene ningún sentido. Pero no me cabe duda que vendrán las ONGs ecologistas a querer hacer problemas, ¿ok? De hecho, es sabido que Chile en gran parte perdió inversiones, incluidas los inversores del puerto de Chancay, primero miraron Chile, pero por culpa de las ONGs ecologistas en el puerto de San Antonio, que obstruyeron todo el proyecto de ampliación, Chile perdió esa inversión. Entonces ya dejemos de dejarnos de tonterías. Debemos dejarnos de tonterías. Debemos tener claras nuestras prioridades. La prioridad es el desarrollo, porque cuando la economía marcha bien, hay plata para vivir mejor para todos. ¿Ok? Lo demás es secundario. No digo que no se le debe dar algo de importancia, pero secundario con respecto al desarrollo. Y punto. Para hacer omelets hay que romper huevos, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, es así. ¿Listo? Aclarando las posiciones. Si es que se concreta este proyecto de tren bioceánico, repito, de más de 3.000 kilómetros de longitud, tremenda línea, entre la más larga del mundo, acortará, digamos, el tiempo de transporte de la carga brasileña, de la carga del Atlántico, hacia China, hacia Asia, en 15 días, que es casi un 50%, ¿no? Más de un 50%, casi un 50% del tiempo actual. Y en logística, tiempo es dinero, innegablemente. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo tenerlo claro. Ahora, el comercio entre China y Brasil. China representa el 30% de las exportaciones brasileñas. Repito, 30%. Y las exportaciones de Estados Unidos representan solo el 15%. Dime tú quién debería ser más importante para Brasil. ¿Tiene sentido que Brasil haga más negocios con China? Si es tu principal cliente e inversionista, tiene todo el sentido del mundo. Y es la misma situación que en este momento vive Perú, vive Chile, vive muchos países. ¿Ok? Entonces, sentido común. Bueno, ¿qué es lo que necesita mandar Brasil a China? Principalmente soja, hierro, petróleo, carne. Es más, con este pleito que llevan Estados Unidos y China, en este momento Brasil está en un boom de exportaciones, porque Brasil está sustituyendo en gran parte las exportaciones agropecuarias que tenía Estados Unidos a China por esta guerra arancelaria, pues se han reducido y Brasil está aprovechando y vendiendo más a China de lo que vendía antes. ¿Ok? Pero no nos engañemos, aparte de estas inversiones en transporte, puertos, trenes, China también invierte en Sudamérica, pues en líneas eléctricas, en redes 5G, etcétera, en inversiones mineras, ¿ok? Ahí tenemos un gráfico muy interesante. El año 2000, fíjense ustedes, Estados Unidos era innegablemente el principal socio comercial e inversionista en Latinoamérica. No teníamos alternativas. Por eso se hacía lo que decía Estados Unidos. Pero miren cómo ha cambiado el 2023.
casi toda Sudamérica ya se está poniendo roja, ¿no? China ya es el principal cliente e inversionista de la mayor parte de Sudamérica, incluyendo Panamá. Miren, Panamá también está rojo, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Cada vez más esto está aumentando en importancia. En Perú, básicamente, China ha invertido en inversiones mineras. En Argentina, pues los swaps, centrales nucleares, financiamiento en represas. En Bolivia, en litio. En Uruguay y Paraguay, pues producción agrícola, ¿cierto? Entonces, China compra a toda Sudamérica en muchísimos productos. La inversión china es cada vez más creciente y hay muchas instituciones financieras chinas, digamos, de gran capacidad. Y recordemos cómo Sudamérica se ha ido integrando a esta mega obra faraónica de la ruta, un cinturón, una ruta, ¿no? De la iniciativa del cinturón y la ruta de China, la ruta de la seda del siglo XXI. El puerto de Chancay es un eslabón más de esa infraestructura que conecta a China con los mercados del mundo. China no depende de ningún mercado. Por eso puede dar el lujo de enfrentarse al tú por tú con Trump. El único país que le puso un pare a la arrogancia de Donald Trump fue China. Y Donald Trump tuvo que bajarle a sus ínfulas y negociar. Y ahora están negociando la integración de Brasil a este proyecto de la Ruta de la Seda, ¿no? Por esa razón, el tren bioceánico. Entonces, todo esto es parte de una estrategia que viene desde el 2015, cuando China lanza este megaproyecto de la Ruta de la Seda, que incluye megapuertos en varios lugares del mundo. Recordemos que el puerto de Chancay no es el único megapuerto que China ha financiado. Lo ha financiado en Pakistán, en Sri Lanka, en Omán, en Djibouti, en Mozambique, en muchos países. Entonces, Perú es un eslabón más de la red china de comercio internacional en este momento. ¿Ok? Entonces, ahí también vemos un poco cómo fue cambiando ya en el mundo el mapa. En el año 2000, China solo tenía algunos pocos socios comerciales principales, ¿no? Estamos hablando de Irán, Afganistán, algunos países africanos y casi paradas de contar. Y miren cómo está el mapa internacional ahora, casi todo de azul, que es las áreas de influencia china. Es increíble, increíble cómo el avance chino es incontestable. Pero es que eso es cuando un gobierno es meritocrático, es eficiente. Pues están los resultados. No hay más que, pero ciego el que no quiere ver, ¿no? Y China, como digo, ya es el principal socio comercial, incluido de Arabia Saudita, otrora socio clave en el esquema del petrodólar para Estados Unidos. Por eso miren el avance de China en Medio Oriente, acá en el gráfico del 2024. Por esa la importancia de Israel. Estados Unidos no puede dejar caer a Israel porque Israel es su cabeza de playa, como su base militar gigante en la región, para evitar la desbandada de aliados al bando rival. Por esa razón. ¿Ok? Y lamentablemente para los intereses estadounidenses, Estados Unidos no ha podido contestar a estos megaproyectos chinos al mismo nivel, al mismo nivel. Ok, sabemos que el gobierno americano no invierte directamente, sino sus transnacionales, pero igual. No hay un proyecto equivalente. La famosa Iniciativa para las Américas del 2022 de Biden no se ha logrado consolidar, ni mucho menos como una competencia secundaria de las inversiones chinas. Entonces, Estados Unidos trata de maniobrar, ganar simpatías por algunos otros medios. Por ejemplo, a Lima le acaban de donar unos trenes usados de California para granjearse simpatías. Ah, está tratando de financiar algunas iniciativas de inversiones en energías limpias, etcétera, pero no es suficiente. No es suficiente, ¿no? Y trata de bloquear la implementación de redes 5G de los chinos, ¿no? Para aquellos que no entienden la importancia de 5G, mis queridos amigos, en otras palabras,
El 5G lo que permite no solamente que descargues películas más rápido o tengas un internet más rápido, sino además permite, por ejemplo, la presencia de autos sin conductor, porque tiene una menor latencia, ¿ok? Esa es la importancia. O sea, la automatización, el Internet de las cosas necesita el 5G. Y Estados Unidos no tiene 5G, tiene 4.5G. Pero claro, no nos puede dar 5G a Latinoamérica, pero no quiere que los chinos nos den 5G. ¿Ok? Entonces, es una pugna total. El Banco Interamericano de Desarrollo está tratando de aumentar sus créditos, pero no es suficiente, no es suficiente. Además, lamentablemente los Estados Unidos siempre han tenido la política y sus instituciones de ser intervencionistas. Ah, ok, te financio una infraestructura, pero me vas a cumplir ciertos requisitos de ajuste fiscal, ciertos requisitos de políticas de derechos humanos o de política ecológica, o sea, el intervencionismo siempre. ¿Ok? Te doy algo, pero a cambio vas a hacer lo que yo te digo. En cambio, los chinos dicen, no, yo vengo por negocios. A mí no me interesa si tú eres dictador de izquierda, de derecha, no me interesa. Yo lo que vengo es a hacer negocios. Y quiero ver si podemos juntar fuerzas, si podemos hacer algo para sacar mutuos beneficios. Listo. Y por esa razón China está siendo preferida en el mundo entero para hacer negocios. ¿Ok? Porque es muy pragmática, pues. Igual Estados Unidos mantiene de todas maneras sus bases militares en la región, los tratados de defensa mutua, sobre todo con Colombia, con Chile, con Brasil, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente. La industria militar china se está desarrollando a una velocidad increíble y está empezando a ser una buena opción para muchos gobiernos para renovar sus stocks, ¿ok? Entonces, China ha ganado la batalla económica en Sudamérica y el tren bioceánico va a ser el símbolo del cambio de una era. Estados Unidos mantiene una influencia en seguridad, pero necesita ofrecer más inversiones para poder competir. Y Sudamérica está en este momento en un dilema. Y entonces aquí es donde vamos a empezar ya un análisis más profundo del tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le conviene a Latinoamérica? Para aquellos de mis detractores, los haters que me andan diciendo que pues yo no me defino, que soy tibio, que soy neutral y que yo soy cómplice de un bando, del otro, o estás conmigo o estás contra mí, puras tonterías de borregos ideologizados, de borregos que no analizan, que piensan y solamente consumen ideologías y gritan consignas sin pensar. Les voy a contar lo siguiente. La tercera postura, la tercera vía, el movimiento de no alineados es histórico, eso viene de la Guerra Fría 1.0, donde empezó la Indonesia, India, en ese momento, Egipto, el propio Brasil. Entonces, es una postura válida. Pero ¿qué busca esa postura? Busca no comprar unos pleitos ajenos. ¿Para qué nos vamos a comprar pleitos ajenos? A ver, dime tú, ¿qué ganaríamos comprando unos pleitos ajenos? No ganaríamos nada, nada, cero. Nosotros tenemos que estar en la ambigüedad estratégica. Yo hago negocios con quien quiera hacer negocios conmigo. Si la India quiere financiar el puerto de Corío en Perú para competir al puerto de Chancay chino, perfecto. De hecho, los coreanos están invirtiendo en el puerto de Ete en el norte del Perú. ¿Cuál es el problema? No que todos éramos capitalistas, lo que pasa es que los occidentales han sido capitalistas mientras tenían la ventaja. Como yo siempre digo, todos somos capitalistas hasta que la competencia nos supera, ¿no? Hasta que tengamos competencia. Ahí todos somos capitalistas. Y de hecho, y le voy a hacer un video sobre el tema, ha habido protestas por la gentrificación, ¿no? La presencia de personas del primer mundo en nuestras ciudades, encareciendo ciertos barrios. Oye, pero no, o sea, a ver, déjame entender. Tú defiendes nuestro derecho como migrantes a estar en Estados Unidos, ¿ok? Para ganarnos el pan de cada día trabajando honradamente, y no te preocupa que nuestra presencia como migrantes, muchas veces indocumentados, degrade la calidad
de seguridad de un barrio en ese país, pero sí protestas porque vienen los gringos a tu país a encarecer ciertos barrios. No tiene sentido. O estamos a favor de la libre circulación de personas, o más bien hacemos un apartheid, hacemos una, como se dice, una autarquía, y pues cada quien en su lado. Entonces, ¿para qué estamos moviéndonos? No tiene sentido. Pero ese es el tipo de cosas a las que yo siempre señalo la hipocresía de algunas personas. Por eso digo, Occidente, Estados Unidos eran pro libre mercado, pro globalización, pro capitalismo, pro libre competencia, mientras le favorecían a sus transnacionales con TLCs, eh, digamos, parasitarias en otros países. Pero ahora que salió la competencia, ahora que los chinos y los asiáticos han resultado mejores capitalistas que los inventores del capitalismo, ahora sí no nos gusta, ¿no? Ahora sí, viva la soberanía, ¿cierto? Viva los aranceles, viva las restricciones. Ah, pues en qué quedamos, ¿no? Qué cómodo, ¿no? Entonces, solo cuando me conviene defiendo algo, ¿no? Entonces todos son hinchas de Groucho Marx, ¿no? Aquí tienes mis principios y si no te gustan, aquí tengo otros. Aquí tengo estos otros. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, a eso voy, ¿no? A eso voy. Nosotros tenemos, no podemos ser más papistas que el Papa. Tenemos que negociar con quien esté dispuesto a invertir en nosotros. Hace poco salió el canciller peruano, digamos, quejándose de que China y Brasil estaban negociando juntos sin invitar a Perú a la negociación. Ahora, si mal no recuerdo, el ministro de Transportes de Perú el año pasado, cuando inauguraron Chancay, dijo orondamente que Perú no estaba interesado en financiar el tren bioceánico, que si Brasil quería un tren bioceánico, que lo financien ellos. Pues, ¿en qué quedamos? Si tú, Perú, no quieres poner dólares, financiar tu parte del tramo, de un tramo que te va a beneficiar porque va a integrar tu país, entonces luego te quejas de que no te invitan a las negociaciones. Ojo, Perú, que no estás garantizado que el tren pase por tu territorio, porque si tú no colaboras, China simplemente cambia la ruta. ¿Qué tal si manda el tren por Bolivia y sale a Arica y convierte a Arica en el nuevo centro logístico? Justamente por esa mentalidad de creer que estás en condiciones de hacerte de rogar, es que Bolivia se quedó sin los tramos principales. O sea, aquí un poquito de ubicaína, de humildad y negociar bien. Decir, bueno, aquí hay un proyecto grande en los cuales aquí me pienso y me quiero beneficiar. Bueno, yo también voy a aportar. Porque recuerden, chicos, el que paga, manda. Así de simple. Así funciona el capitalismo. Entonces acá no vienen las buenas intenciones. Algunos también se paran quejando, no, pero es que sabes que China va a venir y nos va a monopolizar y es la trampa de la deuda y nos vamos a endeudar. Oye, pero ¿qué esperabas? ¿Que los chinos vinieran y te regalaran las cosas? ¿Que hicieran filantropía? Estos son negocios, mi querido amigo izquierdoso, que no entiendes que nunca en tu vida has administrado ni siquiera una tienda y que no sabes lo que es crear riqueza. Estos son negocios y en los negocios obviamente se busca un lucro y un periodo de tiempo de recuperación de la inversión. Si no, no se hacen los negocios, pues uno no lo hace por buena gente, porque me caíste bien, ¿no? Obvio no, obvio no. Entonces, eso es lo que hay que dejar bien claro en este sentido, ¿no? Y yo por eso siempre digo, aquí en Latinoamérica nosotros tenemos que ser no alineados. Nosotros no somos anti Estados Unidos, ni tampoco anti-China. Somos pro capitalismo, pro negocios, pro inversiones, buscando nuestros intereses, nuestro desarrollo. ¿Como quién? Como el sudeste asiático. Ahí está el ejemplo. No tengo que decir más. Aquellos que sufren de eurocentrismo y que no ven más allá de sus raíces griegas o sus supuestas raíces italianas o españolas. Oye, el mundo es más grande.
Mira para otro lado, mira los modelos que funcionan. ¿De qué estamos hablando? Para todos esos libertarios, ¿no? Liberbobos, como yo les llamo, o los izquierdosos, extraviados, como yo les llamo, pónganse a evaluar el mundo entero, no solamente con el prisma de sus ideologías, ¿no? Que es muy miope, ¿no? Entonces, por eso digo, nosotros tenemos que aprender a negociar. Ninguna potencia te va a respetar si tú no sabes negociar. Justamente escuché una frase muy interesante a unos periodistas que hablaban al respecto de China. Decía, China sabe lo que quiere de Latinoamérica o de Sudamérica, o en este caso de Perú. China sabe lo que quiere exactamente. Pero los propios peruanos no saben qué hacer con su país. O los propios brasileños o los propios sudamericanos no saben qué hacer con su país. No tienen idea. Estamos en una Guerra Fría 2.0. Partiendo de esa premisa, tenemos que cuidarnos de no ser un nuevo territorio de guerra proxy, no elegir radicales, que son los que más bulla hacen siempre en redes, ¿ok? Trabajar con la ambigüedad estratégica, comerciar con todo el mundo, me beneficio, ¿ok? Y no le cierro la puerta a nadie. Tranquilo, no me meto en problemas. ¿Para qué me voy a ganar problemas? Suficientes problemas ya tenemos. Enfocarnos en nuestros propios problemas para resolver nuestras necesidades. Ese es el mensaje que le doy a toda mi gente, a todos mis patriotas, para no ideologizar este proyecto. Es un proyecto beneficioso, va a ser el primer real tren bioceánico que una nuestras costas. Y pueden venir más ramales secundarios, por supuesto, bienvenidos sean, un ramal a Bolivia, un ramal a Paraguay, un ramal a Argentina, claro, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Debemos dejar de pelear como vecinos que somos y pensar como bloque. Vuelvo y repito, ningún país latinoamericano se ha desarrollado, ni siquiera Brasil. Y ni siquiera Brasil solo lo va a lograr. Necesitamos la unidad continental para ser alguien, para ser protagonistas y dejar de ser espectadores de los cambios geopolíticos. Por eso digo, Latinoamérica, mientras siga dividida, va a seguir jodida. Por eso en este canal somos unionistas a ultranza. Por eso somos de centro, para ser coherentes. Y por eso somos pragmáticos, porque apostamos por lo que funciona. Las ideologías al diablo, nuestra única idea, raíz, es la patria latinoamericana. Y por ahí, para algún extraviado que también por ahí me anda insistiendo de por qué incluyo a Brasil, pero ingeniero, debemos ser solo Hispanoamérica y excluir a Brasil, Brasil ha sido un mal vecino. A ver, mi querido extraviado, a ver, mi querido extraviado. En principio, ¿por qué no apoyo yo la idea de Hispanoamérica en solitario? Porque estos hispanistas buscan integrar a España, quieren una Commonwealth. ¿Qué tiene que ver España con nosotros? Nada. España es OTAN, España está en otra cosa. Estos tienen las nostalgias imperiales, ¿no? Quieren que seamos como los indios con los británicos, están locos. Nada que ver, nada que ver. Y sí necesitamos a Brasil porque es la gran potencia sudamericana. Nos necesitamos mutuamente. Entonces, no podemos hablar de unidad excluyendo a algunos. Obvio, no tiene sentido. Yo he vivido en Brasil, conozco la mentalidad brasileña. Desde aquí voy a mandar un gran saludo a mis amigos brasileños, um grande abraço pessoal para toda essa gente no Brasil. Tenho lindas lembranças do Brasil, naqueles anos onde a gente estudou, me formei, uma pós-graduação, trabalhei direto lá, um povo brasileiro, povo lindo, povo alegre, povo amigo. Então, de aqui, desde este canal, mando um grande abraço a esse povo brasileiro. Tomara que daqui a pouco possa dar um pulo por Brasil e curtir muito a comida brasileira e a gente boa. ¿Tá bom? Muy bien, como ven, yo soy latinoamericanista, ¿ok? Ponle otro nombre si quieres, creo en una federación de países latinoamericanos. Por esa razón, por esa razón, soy un convencido que solo unidos seremos una gran potencia. Esa es la tarea.
Por eso soy anti estos radicales, estos liberbobos, estos zurdos extraviados. Soy anti todas esas personas, porque solo generan la división y por eso estamos jodidos 200 años. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que les quería yo comentar esta noche. Y bueno, voy a hacer las conclusiones finales. El mensaje final para ti, mi querido amigo en Latinoamérica, mi querido hermano. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de polarización, tiempos de Guerra Fría 2.0, donde tenemos una potencia, un bloque decadente, Estados Unidos, Occidente, y un bloque ascendente, China principalmente, sudeste asiático, BRICS, y esta polarización perjudica a quienes se compran estos pleitos. Nosotros no tenemos nada que hacer en ese pleito. Tenemos que abrazar nuestra posición firme de no alineados, nuestra posición de unidad y de desarrollo en paz en base al comercio, la inversión y la industria. Punto. No hay más. Y trabajar en nuestros problemas. ¿Cuáles son nuestros problemas? Crear un Estado meritocrático, un Estado eficiente, pequeño, meritocrático, con lucha anticorrupción, que siembre el patriotismo, porque solo si nos conocemos y nos amamos, vamos a defender nuestros intereses. Estamos llenos de vendepatrias que no conocen nuestra cultura, se sienten extranjeros nacidos en Latinoamérica y por eso les apesta sus países. Tenemos que cambiar eso, abrazar nuestras raíces indígenas, hispánicas, africanas también, ¿por qué no? Y asiáticas, porque somos un mestizaje, digamos, hermoso como cultura. Y tomar esos puntos de unidad, como son nuestro idioma, nuestra fe, nuestra cultura. Abrazarnos como hermanos y dejar de pelear como idiotas en redes, porque así nos vemos, como idiotas, como cuando africanos se pelean entre ellos y tú los ves y dices, no tiene sentido, ¿no? O sea, un nigeriano se cree menos negro que un congoleño, ridículos, ¿no? Es lo mismo, así nos vemos peleando como latinoamericanos por querer demostrar que, bueno, soy prieto, pero mi vecino es más prieto que yo. Ah, me siento menos miserable. Ah, o sea, así de ridículos y estúpidos nos vemos peleando. Y le hacemos el juego a las potencias. Los gringos se reirán de nosotros viendo nuestras peleas estúpidas. Tenemos que acabar con eso. Por eso en este canal apostamos por la unidad, por una federación de países latinoamericanos. Solo así, solo así volveremos a ser grandes, volveremos a ser respetados y seremos protagonistas. Dejaremos de ser espectadores y patio trasero. Este choque entre Estados Unidos y China en Sudamérica nos debe invitar a reflexionar y a que no debemos apostar por una política de cambio de amo. No habríamos ganado nada si cambiamos de amo gringo a amo chino. Obvio no. Hay que aprender a negociar bien, prepararnos para negociar y apostar por nuestro desarrollo. Si nosotros mismos no nos preparamos y no nos respetamos, cualquier potencia se va a aprovechar de nosotros, cualquiera, incluyendo los chinos. Solo te respeta la gente cuando ven que tú mismo te respetas. Tenemos que empezar por eso. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es un poco lo que quería comentar. Es un cambio de era para todos aquellos latinoamericanos acomplejados que toda una vida han creído que el paradigma del desarrollo es ser blanquito, ¿no? Tener mis raíces, puras tonterías en lugar de abrazar nuestro mestizaje. Ahora es un cambio de era, porque ahora el eje de poder se desplaza hacia a una cultura muy diferente, ¿no? Los asiáticos. Dicen, qué raro. O sea, ya cada vez más, y es sintomático, ¿no? Como toda esta corriente del K-pop, de los doramas, de la propia influencia hindú, las novelas turcas, está entrando la influencia asiática y se está desplazando a Hollywood. Es un cambio de era. Entonces, por eso digo, no debe ser un cambio de amo. Tenemos que apostar por nosotros, por nuestros intereses, siempre, ¿ok? Entonces, bueno, espero que nuestros gobiernos negocien bien, nadie se quede fuera, porque esto es un proyecto para beneficio de todos, si sabemos negociar. ¿Listo? Muy bien. Si coincide con nuestra propuesta,
de desarrollo en paz y con nuestra postura patriótica. Te invito a compartir este contenido con tus contactos. Deja tu comentario. Coméntame de qué ciudad nos ves. Eso a nosotros nos sale. A mí me motiva mucho saber de qué ciudad me ves. ¿Ok? Entonces, déjame un comentario, déjame tu like, comparte el video. De esa manera ayudas a que este canal crezca y llegue a más gente. Así que cuento con tu apoyo. No me vas a defraudar, ¿cierto? No me vas a defraudar, ¿cierto? Bueno, espero que no. Nada, les mando un gran abrazo, los veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca, unidad, pragmatismo y patriotismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.